En una noche tormentosa de otoño, en el pequeño pueblo cerca de las colinas, Luciana vino al mundo, destinada a enfrentar una serie de desafíos desde el primer instante de su vida. El hospital local, un edificio antiguo impregnado de historias de alegría y tristeza, estaba agitado con la inminente llegada de Luciana. Antonio sostenía la mano de su esposa, lleno de esperanza, mientras las contracciones aumentaban. «Todo estará bien, mi amor», susurró, tratando de disimular su propia ansiedad. Pero el destino tenía otros planes. Un error crítico durante el parto y una falla en la comunicación en un momento crucial resultaron en complicaciones graves. Luciana nació en silencio e inmóvil, sumiendo a la sala en un suspense agonizante hasta que su primer llanto perforó el aire, un sonido tanto de vida como de alerta para las luchas que vendrían. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y diagnósticos. «Es hermosa, tan perfecta», murmuró Elena, acariciando suavemente el rostro de Luciana, sus finos cabellos mojados por las lágrimas de alegría y dolor mezcladas. «Pero ¿por qué no mueve las piernitas?», preguntó, con una sombra de preocupación. El médico, al cruzar miradas, no dijo mucho sobre el nacimiento. Antonio intentó mantenerse fuerte, ya que la familia se unió en momentos difíciles. A menudo se encontraban cerca de la ventana de la habitación del hospital, mirando el cielo gris en busca de respuestas. El diagnóstico llegó como un golpe, parálisis debido a un error de nacimiento. La noticia pesó sobre Antonio y Elena como un velo sofocante, oscureciendo las esperanzas y los sueños que tenían para Luciana. «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó Elena entre sollozos. Sintiéndose impotente pero decidida a luchar por su hija, sostuvo las manos de Antonio. «Enfrentaremos esto juntos. Luciana es nuestra hija, y la amaremos y apoyaremos, pase lo que pase. Será fuerte, será increíble. Solo necesitamos creer y darle todo el amor y apoyo del mundo». Así, en medio de la tormenta, una familia unida bajo la promesa de amor incondicional se preparaba para navegar por los mares desconocidos de la discapacidad de Luciana, sin saber qué les deparaba el futuro. Sin embargo, su viaje estaría lleno de desafíos, aprendizajes y, sobre todo, de una profunda transformación personal. En la penumbra de su pequeño apartamento, Elena observaba a Luciana dormir pacíficamente, una visión reconfortante que también traía a colación un recuerdo doloroso de sus propias limitaciones. La vida se había convertido en un laberinto de desafíos y obstáculos insuperables, con cada día trayendo el constante recordatorio de lo que podría haber sido. «Cuidar de Luciana debería ser lo más natural para mí», Elena susurraba para sí misma mientras preparaba el desayuno, siguiendo el ritual diario marcado por la rutina y la reflexión. «¿Pero por qué parece que siempre estoy luchando contra la corriente?». Las salidas al parque se convirtieron en ejercicios dolorosos en comparación. Observaba a otras familias, madres y padres jugando despreocupadamente con sus hijos, corriendo y riendo juntos. «¿Por qué nuestra vida no puede ser así?», se preguntaba, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Está bien, mamá?», Luciana preguntó, notando la mirada distante de Elena. «¿Es triste?». Elena forzó una sonrisa, no queriendo cargar a su hija con sus propias inseguridades. «Estoy bien, cariño, solo pensando en algunas cosas». La realidad de su situación financiera era un recordatorio constante de la vida que no podía proporcionarle a Luciana. «Si tan solo pudiera darte más», se lamentó, hojeando las cuentas acumuladas sobre la mesa de la cocina. La frustración de Elena se manifestaba en momentos de debilidad, cuando la soledad y el agotamiento se volvían insoportables. «Solo quería tener ayuda», gritó al vacío de su apartamento, sus palabras resonando como un grito sin respuesta de ayuda. En un momento particularmente difícil, Elena se encontró abriendo su corazón a un amigo por teléfono. «Me siento tan atrapada», confesó, las palabras fluyendo como un torrente.
Cada día es una lucha, y me pregunto si estoy haciendo lo suficiente por Luciana, si estoy siendo la madre que ella merece. Estás haciendo lo mejor que puedes, Elena, intentó tranquilizarla su amigo. Luciana es una chica increíble, y eso es un reflejo de tu amor y dedicación. Pero las palabras reconfortantes parecían insuficientes para calmar la tormenta interior de Elena. La lucha por cuidar de Luciana venía acompañada de una sensación de aislamiento y comparación constante con otras familias, dejando a Elena sentir como si estuviera navegando en un mar tempestuoso sin tierra a la vista. En su corazón, sabía que necesitaba encontrar fuerzas no solo para ella, no por sí misma, sino principalmente por Luciana. En los momentos más oscuros, se cuestionaba cómo los médicos no tenían mucha esperanza de que Luciana pudiera volver a caminar después del diagnóstico de parálisis debido a un error en el parto. Intentaban mostrar algunas alternativas que podrían funcionar, pero, a medida que los años pasaban, la casa de Antonio y Elena, una vez llena de risas y planes optimistas para el futuro, comenzó a llenarse de un silencio pesado, interrumpido solo por los sonidos de los intentos y los fracasos. Luciana, con su sonrisa radiante que iluminaba cualquier habitación, a menudo se encontraba mirando por la ventana, observando a los niños del vecindario correr y jugar en un mundo del cual deseaba ser parte, pero se sentía cada vez más distante. ¿Por qué no puedo jugar con ellos, mamá?, preguntaba, con sus grandes ojos expresivos buscando respuestas de Elena, que luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Mi querida, eres especial y te amamos mucho, mucho, comenzaba Elena, pero hacía una pausa, siendo difícil decir la verdad. Pero tu cuerpo funciona un poco diferente. Mientras tanto, Antonio se sumergía cada vez más en su trabajo, buscando un refugio de las realidades del hogar que no sabía cómo enfrentar. Debería ser capaz de hacer más, se culpaba a sí mismo, hablando consigo mismo cuando regresaba tarde del trabajo, exhausto y desanimado. Los recursos para el tratamiento adecuado eran escasos, y cada consulta médica parecía traer más preguntas que respuestas. La esperanza de ver a Luciana caminar comenzó a desvanecerse, reemplazada por una dolorosa resignación. En una noche particularmente fría de invierno, cuando Luciana tenía 9 años, Antonio y Elena se sentaron a la mesa de la cocina, un mar de papeles y facturas impagas entre ellos. No podemos seguir así, murmuró Antonio, la derrota pesando en cada palabra. Le estamos fallando. Elena, con lágrimas fluyendo libremente por su rostro, asintió en silencio con la decisión que tomaron esa noche. Abandonar a Luciana, convencidos de que tendría una mejor oportunidad sin ellos, fue una decisión que los atormentaría por el resto de sus vidas. Con los corazones rotos y las almas atormentadas por la culpa, la dejaron en la puerta de un orfanato con una carta y una fotografía, partiendo bajo el velo de la oscuridad. Te amamos, Luciana. Esperamos que algún día puedas perdonarnos, susurró Elena al viento, esperando de alguna manera que sus palabras llegaran a su hija. Luciana se despertó al día siguiente en un lugar extraño, rodeada de rostros desconocidos, sintiendo el peso del abandono. Mamá, papá, gritó, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz en un pasillo vacío. La realidad de su situación comenzó a hundirse en ella, trayendo consigo una determinación feroz de demostrar que sus padres estaban equivocados al rendirse. Para Luciana, fue un periodo muy difícil de adaptación después del abandono por parte de sus padres. Sin embargo, todos en el orfanato trabajaron para hacer su vida lo más normal posible y proporcionar un ambiente acogedor. En un día ventoso, Beatriz, una de las cuidadoras del orfanato, invitó a Luciana a visitar el parque local, un lugar lleno de vida y alegría, donde los niños corrían libremente y las risas llenaban el aire. Sentada en su silla de ruedas, Luciana observaba el mundo a su alrededor con ojos curiosos y una sonrisa tímida. ¿Vamos a intentar algo nuevo hoy, Luciana?, preguntó Beatriz, llena de esperanza y entusiasmo. Claro, querida,
¿Qué tienes en mente?, respondió Beatriz mientras atravesaban el parque. Un pequeño agujero en el suelo hizo que la silla de ruedas de Luciana volcara, haciéndola caer con un golpe sorprendente. Beatriz entró en pánico instantáneamente, sorprendida por el susto, su corazón latiendo erráticamente. Aturdida y asustada, Luciana llamó a Beatriz en busca de ayuda. Fue entonces cuando George, un transeúnte, presenció la escena con sorprendente rapidez. Corrió hacia Luciana, arrodillándose a su lado. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave pero firme, llena de preocupación genuina. Mientras tanto, Beatriz, paralizada, se encontró incapaz de moverse hacia Luciana. Al darse cuenta de la parálisis de Beatriz, George decidió actuar. Con cuidado, ayudó a Luciana a volver a su silla de ruedas, asegurándose de que estuviera segura y cómoda. «Avez-vous cerca? Por favor, permíteme ayudarte aún más. Podemos ir a mi casa para asegurarnos de que estés bien», ofreció George, su voz transmitiendo una calma tranquilizadora. Luciana, aún un poco conmocionada pero conmovida por la amabilidad de George, asintió con la cabeza. «Gracias, señor. Creo que estoy bien, pero estoy un poco asustada», respondió ella. Con una sonrisa alentadora, George lideró a Luciana y Beatriz hasta su casa, una pequeña residencia acogedora. «Prometio cuidarla temporalmente. No estás sola», tranquilizó Luciana mientras se recuperaba, una mezcla de confusión y alivio en sus ojos. Beatriz, aún desconcertada por la situación, se dio cuenta de que tendría que esforzarse más para seguir cuidando de Luciana, entendiendo que ya no podía tener episodios de pánico en situaciones como esa. En la casa de George, un refugio de tranquilidad y comodidad, Luciana se encontró envuelta en una conexión humana que desde hacía mucho tiempo no le resultaba familiar. Las paredes adornadas con pinturas de paisajes serenos parecían abrazarla con promesas de seguridad. George, con su comportamiento tranquilo y su mirada comprensiva, se movía con una gentileza que Luciana casi había olvidado que existía. ¿Te gustaría algo para beber? ¿Quizás un poco de té o jugo?, preguntó George mientras Luciana se acomodaba en el sofá, examinando la sala que emanaba una sensación de hogar. «El té estaría genial, gracias», respondió Luciana, su voz baja aún cargada de sorpresa por la inesperada bondad. Mientras George preparaba el té, Luciana no pudo evitar sentirse un poco perdida con tanta amabilidad proveniente de un extraño. Pensó en su madre, Elena, y en el vacío que sentía con su ausencia. Pero en ese momento, en esa casa, se sintió segura. George regresó con 2 tazas humeantes, entregando una a Luciana con una sonrisa gentil. «Aquí tienes, espero que lo disfrutes», dijo. «Gracias de verdad», respondió Luciana, aceptando la taza. «No sé cómo agradecerte por todo esto». «No necesitas agradecerme», respondió George, sentándose frente a ella. Simplemente no podía dejarte allí, pero estoy preocupado, Luciana». Miró a Beatriz y dijo, «Es realmente difícil no entrar en pánico por tu hija, pero necesitas actuar en esos momentos». Fue entonces cuando Beatriz explicó que Luciana fue abandonada en el orfanato. George conversó con Beatriz sobre iniciar el proceso de adopción de Luciana, ya que sabía que necesitaría atención y cuidado especial que el orfanato no estaría preparado para ofrecer. Beatriz estuvo de acuerdo, sabiendo que las adopciones ya eran muy difíciles, especialmente para personas con discapacidades. George miró a Luciana, sintiendo una mezcla de admiración y compasión. «Y eres increíblemente fuerte, Luciana. Ahora mi casa es tu casa». En ese momento, se formó una conexión silenciosa entre ellos, un vínculo de comprensión y cuidado mutuo. Luciana, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vista y valorada no por su condición, sino por quien era, una persona llena de sueños, esperanzas y una resiliencia inquebrantable. Pasaron los días y George obtuvo la custodia de Luciana.
En una mañana soleada, mientras el fresco aroma del café impregnaba la casa, George anunció a Luciana una sorpresa que cambiaría su vida cotidiana. «Luciana, tengo algo especial para ti», dijo con una sonrisa que sugería la sorpresa. Curiosa, Luciana se acercó, su expresión una mezcla de anticipación y sorpresa. George la llevó al garaje, donde la esperaba una nueva silla de ruedas eléctrica. «Ahora puedes llegar más lejos, literalmente y metafóricamente», explicó George, observando la reacción de Luciana. Luciana se conmovió y apenas podía encontrar palabras. «George, esto es increíble, nunca lo imaginé», su voz vaciló, sofocada por la emoción. «Quiero que te sientas libre, Luciana, y esto es solo el comienzo», dijo George, ayudándola a acomodarse en la nueva silla de ruedas. «Y hay más, encontré una escuela adaptada. Tienen un programa de baloncesto adaptado. Pensé que quizás te gustaría intentarlo», dijo George, viendo los ojos de Luciana brillar con entusiasmo. ¿Baloncesto? Siempre quise probar algo así, pero nunca pensé que fuera posible», respondió Luciana, emocionada. En los días siguientes, Luciana comenzó a asistir a la escuela adaptada, donde fue recibida cálidamente por profesores y compañeros de clase que compartían experiencias similares. El sentimiento de pertenecer a algo que raramente había sentido comenzó a florecer dentro de ella. Y luego llegó el baloncesto adaptado. En la cancha, Luciana sintió una libertad y alegría que nunca había conocido antes. Cada movimiento con el balón, cada tiro, incluso aquellos que no alcanzaron el objetivo, la llenaron de una energía renovada. «Lo logré», exclamó después de encestar, sus compañeros aplaudiendo y celebrando cada pequeño triunfo. «Lo estás haciendo increíblemente bien, Luciana», dijo el entrenador, un hombre de mediana edad, con una mirada alentadora. «Tienes un espíritu increíble». Era una tarde de jueves cuando Luciana, después del entrenamiento, encontró a George esperándola. «Tenías razón», dijo con una sonrisa radiante. «Me siento valorada y feliz, verdaderamente feliz por primera vez». George sonrió satisfecho. «Ver que eres feliz es la mejor recompensa que podría pedir, Luciana», dijo mientras regresaban a casa, el sol poniéndose en el horizonte. Luciana no solo se sentía valorada y feliz, sino también parte de algo más grande, gracias a la generosidad y el apoyo de George. Comenzó a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades, donde las limitaciones eran solo otro desafío por superar. A pesar de todos los problemas, George sabía que el mundo no proporcionaba la accesibilidad que Luciana necesitaba, así que decidió buscar algún tratamiento. En una tranquila mañana soleada, George se encontró en el consultorio del renombrado Dr. Ricardo, un especialista en neurocirugía. El aire estaba denso con una tensión esperanzadora mientras George preguntaba con la voz temblorosa, pero llena de esperanza: «Dr. Ricardo, ¿hay alguna posibilidad?». Después de revisar todos los exámenes de Luciana, el médico finalmente rompió el silencio. «George, después de revisar todos los exámenes de Luciana, creo que la cirugía podría ofrecerle una oportunidad de caminar nuevamente. Es un procedimiento delicado y conlleva sus riesgos, pero las posibilidades son alentadoras». George sintió una oleada de alivio y gratitud tan intensa que apenas podía encontrar palabras. «Y esto es increíble, doctor». Entonces George hizo todo lo necesario para pagar la cirugía. Tomó préstamos bancarios y usó todos sus ahorros para cubrir el costo de la operación, que era vital para restaurar la movilidad de Luciana. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito rotundo. Después de la operación, Luciana enfrentó el desafío de la rehabilitación diariamente en el centro de fisioterapia. Cada paso era una batalla, pero también un paso más cerca de su objetivo. George estuvo a su lado en cada etapa del camino, ofreciendo apoyo e incentivo. «Estás haciendo un progreso increíble, Luciana»,
dijo él, sosteniendo su mano mientras ella daba otro paso inestable con la ayuda de sus muletas. Luciana, exhausta pero determinada, le sonrió. No lo habría logrado sin ti, George. Cada paso que doy es gracias a tu apoyo. Los días de rehabilitación se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada pequeño avance fue celebrado como una victoria. Y entonces, un día, Luciana dio sus primeros pasos sin asistencia, bajo la mirada atenta y emocionada de George. ¿Ves, George? Estoy caminando, exclamó Luciana, con una mezcla de incredulidad y alegría en su voz, lágrimas en los ojos. George solo pudo decir, siempre supe que podrías hacerlo, Luciana. Estoy muy orgulloso de ti. El viaje de desafíos y triunfos de Luciana no solo le enseñó a caminar nuevamente, sino que también reveló la fuerza del amor incondicional y el apoyo inquebrantable. Juntos, enfrentaron lo imposible, convirtiendo cada obstáculo en un paso hacia un futuro de nuevas posibilidades. Los primeros pasos inestables después de la cirugía se convirtieron en vigorosas carreras al amanecer. La narrativa de Luciana era de determinación inquebrantable y éxito fenomenal. Rompió las barreras de lo esperado, convirtiendo lo imposible en realidad. Su pasión por la vida y la medicina solo creció, alimentada por su propia experiencia de superación y recuperación. Después de años de estudio arduo, Luciana se graduó en medicina con honores. Este logro no solo marcó el cumplimiento de un sueño personal, sino también el comienzo de su misión de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la curación. George fue testigo de cada uno de los logros de su hija de cerca. Nunca imaginé que llegarías hasta aquí, Luciana, reflexionó durante su ceremonia de graduación, mirando a George, cuyos ojos brillaban de orgullo y admiración. Pero aquí estoy, lista para marcar la diferencia en la vida de las personas. Decidió trabajar en la misma clínica que la había ayudado años antes. Era un lugar que simbolizaba esperanza y renovación. Cuando fue recibida por el equipo, la doctora Luciana extendió la mano al director de la clínica en un gesto de bienvenida. Tu historia es una inspiración para todos nosotros aquí. Estamos ansiosos por ver el impacto que tendrás en nuestros pacientes, dijo el director. Luciana sonrió, estrechando firmemente la mano del director. Estoy aquí para dar a mis pacientes la misma esperanza y fuerza que me dieron a mí. Es un honor ser parte de este equipo. Con cada paciente que trataba, Luciana compartía un poco de su propia jornada de superación, convirtiéndose en una fuente de inspiración. Su compromiso de transformar el dolor en posibilidad redefinió el significado de ser médico, tocando la vida de innumerables pacientes con compasión, empatía y, sobre todo, una creencia inquebrantable en el potencial humano para la curación y la superación. Me has ayudado a creer que puedo superar esto, dijo uno de sus pacientes, un joven luchando por recuperarse de un grave accidente. Luciana tomó su mano y respondió con una suave sonrisa y palabras de aliento. Creer es el primer paso. Juntos, caminaremos el resto del camino. Así, Luciana continuó su viaje no solo como una sobreviviente, sino como una guerrera de la esperanza, dejando atrás un legado de curación e inspiración que resonaría por muchas generaciones. En una tarde nublada de otoño, mientras caminaba por las estrechas y sinuosas calles de una parte olvidada de la ciudad, Luciana, ahora una médica respetada, se encontró con una escena que la hizo detenerse. Una mujer delgada, con ropa gastada por el tiempo, estaba en la acera, sus ojos perdidos en el vacío que parecía devorar la luz alrededor. El corazón de Luciana se aceleró cuando reconoció en esa frágil figura a su madre biológica. Acercándose lentamente, Luciana sintió un torbellino de emociones. Mamá, su voz era un susurro casi perdido en el viento. Elena la miró con un destello de reconocimiento antes de ser reemplazado por una profunda tristeza. Luciana murmuró. Atónita junto a Elena, Luciana tomó sus manos con firmeza.
Mamá, quiero ayudarte. No quiero verte así. Las palabras de Luciana fluyeron con cautela y determinación. Elena bajó la cabeza, lágrimas rodaban por su rostro arrugado. No merezco tu entusiasmo, Luciana. Después de todo, después de dejarte allí, tu padre y yo comenzamos a luchar mucho. Quería haberte seguido, pero nos quedamos sin dinero con tus tratamientos y terminamos separándonos. Nunca más supe nada de tu padre, desahogó Elena. Luciana interrumpió gentilmente. Todos cometemos errores, mamá. Pero la redención es posible. Aprendí eso a través de mis propios desafíos y del amor incondicional que George me mostró. La verdadera familia trasciende la sangre sobre la que está construida, dijo Luciana. Sus palabras parecían encender una pequeña llama de esperanza en los ojos de Elena. ¿Realmente crees que puedo ser redimida?, preguntó Elena con sinceridad. Creo, mamá. Y estoy aquí para ayudarte a verlo también, respondió Luciana, apretando las manos de Elena con más firmeza. En los días siguientes, Luciana acompañó a Elena en su viaje de recuperación, ayudándola a encontrar un lugar para vivir y tratamiento para sus problemas de salud. Mientras ayudaba a su madre, Luciana reflexionaba sobre su propio viaje, reconociendo la fuerza que había adquirido a través de los desafíos enfrentados y el profundo significado del amor incondicional. George, nunca imaginé que mi viaje me llevaría de regreso a mi madre de esta manera, compartió Luciana en una noche mirando al hombre que había sido su puerto seguro en medio de las tormentas de la vida. George sonrió, envolviéndola en un cálido abrazo. La vida tiene una manera peculiar de enseñarnos sobre el amor y el perdón, Luciana. Tu compasión y disposición para entender las fallas humanas te convierten en el médico y la persona increíble que eres, dijo él. Luciana aprendió que la verdadera familia es un santuario construido no solo con lazos de sangre, sino con actos de amor y redención. Y esa noche, mientras la ciudad dormía bajo el manto del crepúsculo, Luciana sintió una profunda paz, sabiendo que incluso en las circunstancias más dolorosas, la redención era posible y el amor, de hecho, lo conquistaba todo. Si esta historia ha mejorado tu día y te ha enseñado algo sobre la vida, y te ha dado más fuerza en tu camino, compártela y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Hasta la próxima.